ahora le damos la palabra a Juan Estupenengo. Juan es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Administrativo de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y en otras universidades públicas y privadas del país. El tema que va a abordar se denomina algunas cuestiones de los procesos colectivos a la luz de la última jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Juan. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Quiero agradecer también a Guillermo Scheibler y bueno, a la asociación en general que integro por otro lado por la invitación. Y bueno, prometo no extenderme demasiado porque ya viernes a esta hora es complicado, así que bueno, la idea de la presentación mía es más que nada reseñar alguna jurisprudencia de la Corte que fue saliendo últimamente. Todos, bueno, asumo que casi todos conocen el ya citado fallo Alavi de la Corte del 2009, donde ante la inexistencia de una regulación sobre los procesos colectivos, la Corte lo que hace es dar unas pautas generales que vinieron bastante bien como para por lo menos ver dónde estamos parados. Después de eso la Corte fue dictando algunos fallos, PADEC, Unión de Usuarios y Consumidores, varios fallos en los cuales aclaró que el tema de la legitimación, sobre todo de las asociaciones, porque Alavi justamente no era el caso más típico de acción colectiva. Entonces, a lo largo de varios fallos que vinieron luego de Alavi, sobre todo, bueno, hasta hoy día, pero sobre todo los en 2010, 2011 y 2012, ahí fue la jurisprudencia de la Corte, digamos, fue como moldeando el tema de la legitimación. Pero en los últimos, sobre todo en el 2014 y ahora en el 2015 también, la Corte empezó a sacar unos fallos que ya empieza a tocar otros temas y que si bien hace referencia más que nada al ámbito federal, me parece que puede llegar a venir bien también para lo que es el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, los procesos colectivos en la ciudad, máxime teniendo en cuenta esto de la falta de regulación que todos estamos embarcando en nuestras charlas, ¿sí? A ver, y acá, al hablar de esta jurisprudencia, básicamente lo que hago es encuadrar o poner tres temas que son sobre los que trata esta jurisprudencia de la Corte. ¿Sí? Por un lado es el tema de la superposición de las acciones colectivas y el riesgo de sentencias contradictorias. Y esto igual ya lo habló un poco el doctor Amirato, así que no voy a poner demasiado énfasis ahí. A ver, ¿qué fue lo que sucede acá? Obviamente, uno de los principales riesgos de la acción de clase es la posibilidad, o de las acciones colectivas, como quieran llamarlas, es la posibilidad de que existan procesos simultáneos que coincidan en cuanto a, digamos, al objeto, de manera que acá, sobre todo, el riesgo de sentencias contradictorias, ¿sí? Esto ya de por sí la Corte en Alavi lo puso de manifiesto y hizo una referencia, bueno, pueden existir sentencias contradictorias, pero ahí lo único que dijo en Alavi fue, bueno, pero en definitiva los jueces tendrán que tomar los recaudos necesarios como para evitar superposición de sentencias y tomar las medidas necesarias. Era como una exhortación, no da demasiadas pautas, ¿sí? En Consumidores Financieros contra la Meridional, que es un caso del 2014, ahí la Corte, ¿qué pasó? Primero analizó la legitimación de la asociación y después dijo, bueno, pero yo por lo que estoy viendo, la asociación por este mismo tema, que era un tema de cuestionar algunos plus de las aseguradoras, por este mismo tema veo que se han iniciado varias acciones, la misma asociación ha iniciado varias acciones en distintos tribunales. De manera que repitió lo de Alavi, exhortó e intimó a la actora a que en adelante siempre indicara cuáles eran las acciones que había iniciado. O sea, parecía que en este caso no lo había dicho muy claramente. Bueno, dijo, bueno, pero en adelante deberá la asociación actora ser clara al manifestar cuáles son las acciones que inició, ¿sí? Pero hasta ahí no dejaba de ser una exhortación. Luego la segunda etapa, si se quiere, viene con esta creación del registro público de procesos colectivos, con la acordada 32 del octubre del 2014. Ahí lo que se hace es primero crear este registro de procesos colectivos que obviamente va a tener aplicación para el ámbito federal, o sea, es obligatorio para los tribunales nacionales y federales, que lo que tienen que hacer básicamente es
ordenar la inscripción de los procesos colectivos en este registro, y en el artículo de esta acordada se crea un reglamento del registro que, como también explicaba el doctor Amirato, es bastante novedoso. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, primero, ordenar a todos los tribunales que una vez que sacan el auto declarando que estamos frente a un proceso colectivo, lo que hacen es, sí o sí, necesariamente tienen que mandar a inscribir el proceso al registro. Y no solo eso, el registro es, como también se marcó, público para toda la ciudadanía. Y otro tema interesante es que en ese registro no solo hay que inscribir el expediente, sino la existencia de la causa con los datos, o sea, actor, demandado, objeto, etcétera, sino ciertos autos que van saliendo a lo largo de la vida del proceso. Por ejemplo, medidas cautelares, si son levantadas, si son modificadas, si son revocadas, sentencia definitiva, si llega a haber alguna transacción, si se homologa, de manera que el registro es más que un mero registro del proceso, sino de toda la vida del proceso, ¿sí? Eso es interesante. Después, obviamente la Corte no podía aquí legislar sobre los aspectos procesales de la provincia, ni de las provincias ni de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que hace es invitar a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias a que dicten sus propios reglamentos de registros de acciones de clase, y a que suscriban convenios los tribunales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires con la Corte, para que, no para obviamente unificar nada, porque acá siguen vigentes los temas los temas de competencia que va a impedir que haya muchas veces unificación de causas, pero sí a los efectos informativos. Lo que dice la Corte es esa unificación, digamos, de los distintos registros va a permitir que tribunales provinciales de la Ciudad de Buenos Aires y federales estén en conocimiento de qué acciones existen en cada caso y hasta qué punto podría llegar a haber sentencias contradictorias. ¿Para qué? Bueno, ahí la Corte no dice cómo resolvería ese caso. Tampoco se mete la Corte acá, en esta acordada 32, a analizar temas de competencia. O sea, la Corte dice, bueno, hay que inscribir los procesos, pero no te da la solución, no te dice, bueno, y la causa va a ir al primer proceso iniciado. Tampoco lo podía hacer, a mi entender, porque todos sabemos que es el Congreso el que tiene que dictar normas sobre competencia. De manera que, bueno, pero de todas maneras este registro es un avance, ¿sí? A modo de cuento, la provincia de Buenos Aires ya dictó su propio registro de procesos colectivos en sentido bastante similar al de la acordada 32, con lo cual es de esperar que la Ciudad de Buenos Aires y las demás provincias también lo hagan. Y una tercera etapa, si se quiere, viene con el caso García José, que es un caso de ahora, de marzo del 2015, que acá la Corte parece haber dado un paso más. ¿Qué pasó? Había este señor García impugnaba algunas resoluciones del Energas. La Corte primero lo que hace es desestimar un per saltum, bueno, otro tema, y después la Corte dice, pero bueno, y más allá de eso, advierto que este mismo tema que inició García lo iniciaron varias asociaciones y usuarios y consumidores, de manera que lo que dijo no solo exhortó a los tribunales a que tomen una medida, sino directamente la Corte resolvió que debía intervenir el juez que previno. Dijo, en todos estos casos deberán todos los jueces inscribir sus respectivos procesos en el registro público creado por la acordada 32, y la causa que todos los procesos van a ir a radicar en el tribunal que previno. Me imagino, pobre el juez de ese tribunal habrá quedado, o sea, pero bueno, lo cierto es que acá la pauta la Corte da una pauta bastante clara en el sentido de cuál es, a su entender, el criterio de competencia en materia de acciones colectivas que tratan sobre el mismo objeto. Esto obviamente da para mucho más, trae muchas dudas. Primero porque, puede ser que el objeto de más de una acción colectiva no sea exactamente el mismo, que una clase sea más amplia en un proceso, menos amplia en el otro, que los objetos difieran pero que tengan algún punto en común, de manera que todos estos son temas que a la larga van a tener que ser abordados en una ley de procesos colectivos. Bueno, ese es un tema, ¿sí? Después hay otro tema que también fue abordado en los últimos fallos de la Corte, que es el tema de los famosos derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos.
por si no saben o de qué se trata esto, me imagino que varios están al tanto, pero bueno, no viene mal recordarlo. La Corte en Alavi da 3 categorías, dice, hay 3 categorías de derechos: los derechos subjetivos, los derechos de incidencia colectiva referidos a bienes colectivos y los derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. Estos últimos son, digamos, hay un hecho común que incide en distintas situaciones individuales. Durante mucho tiempo se discutió si esto podía ser o si en definitiva estos eran casos de derechos de incidencia individuales y por lo tanto eran de la primera categoría. Pero bueno, esto en la Corte en Alavi lo trató, lo admitió, y durante mucho tiempo, o sea, los temas, la causa Alavi, por ejemplo, la famosa causa PADEC, Unión de Usuarios y Consumidores, en todos esos la Corte entendió que nos encontrábamos frente a derechos de incidencia colectivo referidos a intereses individuales homogéneos. Y siempre en todos estos casos la Corte dijo, bueno, para que se configuren estos derechos tiene que haber 3 recaudos, ¿sí? Un hecho único, ¿sí? Ese hecho único lo que hace es lesionar distintas situaciones particulares, distintos sujetos individuales, ¿sí? Después, segundo recaudo, que la pretensión se dirija contra ese hecho único. Y tercer recaudo, dice la Corte, que sea, o sea, que no tenga sentido iniciar una acción cada particular, sino que por el bajo costo que implicaría o por lo que implicaría iniciar un juicio, que tenga sentido iniciar una acción colectiva. Esos son los 3, digamos, requisitos, ¿sí? Bueno, en Alavi, en PADEC y en todos los casos que se dictaron desde el 2009 hasta el 2012, la Corte lo único que hacía era enunciar estos requisitos, no los explicaba demasiado. En algunos casos, ya del 2014 y algunos de este año, la Corte se empieza a explicar un poco más estos requisitos. Y mi idea es meterme aquí, ¿sí? Esto del hecho único, ¿sí? En estos casos, Alavi, PADEC, etcétera, la Corte lo único que había dicho era hay que encontrar una comprobación de una afectación plural, o sea, un hecho que afecte a una pluralidad de sujetos. Estos requisitos se daban en estos casos, pero luego se empezaron a dar otros supuestos en los cuales no era tan claro la comprobación de este supuesto. Por ejemplo, hay un caso Cavalieri Jorge contra Swiss Medical. ¿Qué pasa acá? Cavalieri inició una demanda contra Swiss Medical para que se le provea el equipamiento para síndrome de apnea obstructiva que él sufría, pero él lo inició en su carácter de afectado y como una acción de clase. Él quería que Swiss Medical brindara este equipamiento, no solo a él, sino en el futuro a los otros afectados y otras personas que tuvieran su misma enfermedad, para que no tuvieran que iniciar la propia acción, ¿sí? Y acá la Corte se volvió a meter en este tema del hecho único y sobre todo de la afectación plural, y lo que dice la Corte es, bueno, a ver, yo tengo demostrado acá que el Swiss Medical, un dato que viene a cuento, lo que había demostrado nuestro amigo Cavalieri en este juicio era que Swiss Medical le había dicho que el plan que él contenía no cubría este equipamiento. Cavalieri inicia la acción, y lo que dice la Corte en definitiva es, bueno, a mí Cavalieri me demostró que la empresa no le da a él este equipamiento, pero no está demostrado que se vaya a negar al resto de los usuarios el día de mañana cuando vengan, con lo cual no hay una afectación plural. Yo solo tengo acreditado una afectación a Cavalieri, ¿sí? De manera que entiende que no se está frente a un derecho de incidencia colectiva referido a intereses homogéneos, sino frente a un derecho subjetivo. Entonces dice, continúa la acción, pero solo por Cavalieri, ¿sí? Que acá, a ver, pareciera raro por lo menos, ¿qué es esperar que acredite Cavalieri? Cavalieri no estaba diciendo que Swiss Medical solo a él le iba a negar la prestación de este equipamiento, sino que estaba alegando razones más genéricas, que su plan no era suficiente. De manera que, a mi modo de ver,
indirectamente la Corte debió tener por acreditado que todos aquellos que tuvieran el mismo plan que Cavalieri no iban a tener a futuro ese equipamiento. De manera que, a mi modo de ver, había una afectación plural. Pero bueno, acá la Corte tiene un criterio medio restrictivo, parece. Y hay otro tema que, bueno, no se mete la Corte, pero hay que preguntarse, bueno, si hubiesen entendido que había una pluralidad de afectados, ¿serían tantos como para justificar una acción de clase? Bueno, esos son interrogantes que por lo menos a mí me generó la lectura de este fallo, ¿sí? Y otro tema es, que también referido a esto del hecho único, la Corte dice en Alavi, tiene que haber un hecho único que afecte igual a todos, ¿sí? Y acá se dio un caso interesante que también fue nombrado antes, que es Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur contra Loma Negra. ¿Qué había pasado acá? Había habido una cartelización de todas las cementeras para fijar el precio ¿cómo se llama?, del cemento Portland. Y en definitiva esto había dado motivo a una acción frente a la Comisión de Defensa de la Competencia, y la Comisión había entendido que efectivamente existía esta cartelización, y esto fue, digamos, luego confirmado por la Corte. Ahora, luego una asociación se presenta y acciona contra las cementeras para obtener el reintegro de las sumas pagadas de más. Y esta asociación se estaba presentando por todo el universo de usuarios de cemento Portland, ¿sí? Los directos y los indirectos. Y acá la Corte dice, bueno, el grupo de afectados que intenta representar la asociación, el grupo de usuarios, es tan heterogéneo y tan vasto que no conforman una única clase que tenga una igual afectación. Dice, por un lado tenemos consumidores indirectos, dice la Corte. Los consumidores indirectos tienen siempre intermediarios, con lo cual acá cada uno puede haber tenido una situación distinta. Y después los consumidores directos, en definitiva, es tan poco común que se venda cemento Portland directamente a un usuario que no hacen una clase relevante que justifique la acción de clase. Acá también parecía tener un criterio más bien restrictivo. Ahora, la pregunta que yo me hago en este caso es, bueno, y más allá del argumento de la Corte, ¿podría el tribunal, digamos, frente a una clase que tenga distintas afectaciones, el tribunal armar más de una clase? O sea, segmentarlas. Por ejemplo, que una clase tenga un tipo de afectación y otra tenga otro tipo de afectación, y tramitar la acción con dos clases, o por lo menos tramitarla con una sola, pero, o sea, si entiende que el grupo que intenta representar la asociación actora o el actor es amplio, que lo desestime respecto de un sector, pero que lo tome respecto de un subsector que sí tenga una afectación común. Bueno, son preguntas que me hago, y un fallo que encontré de una Corte de Apelaciones de Estados Unidos interesante, que lo que hace es justamente dividir el grupo que se presenta en distintos subgrupos, de manera que lo dejo, después si quieren también lo paso, ¿sí? Bueno, hay un fallo interesante de la Corte de Asociación Civil de Defensa para el Ámbito Federal e Internacional de Derechos contra el PAMI, que ahí la Corte lo que dice es, ¿se acuerdan el tercer requisito de, bueno, que la promoción de la acción no esté justificada? O sea, que el monto a recobrar sea tan bajo que no tenga ningún sentido iniciar una acción. Bueno, ahí la Corte se mete con este argumento y desarrolla un argumento interesante. Dice, bueno, salvo, o sea, por más que esté justificada, digamos, la promoción de acción, yo no voy a exigir este requisito, dice la Corte, cuando esté en juego un fuerte interés del Estado en la protección del derecho de que se trata, ¿sí? Ya sea por la trascendencia del derecho o por la vulnerabilidad del sector involucrado, ¿sí? Acá, en este caso, eran personas con discapacidades que querían que el PAMI les prestara sus prestaciones en forma más efectiva, más rápida, y si bien la Cámara de Apelaciones había dicho, esto justifica que cada uno inicia su propia acción, entonces no hay una acción colectiva, la Corte, con una jurisprudencia interesante, dice, bueno, pero no, más allá de que esto puede llegar a ser así, me parece que en este caso estamos frente a un claro grupo que el Estado tiene interés en proteger. ¿Y cuál es el criterio que toma la Corte para saber si el Estado o no está interesado en proteger ese grupo? En ese caso dice,
habla del contenido social del derecho involucrado que atañe a grupos que por mandato constitucional deben ser objeto de preferente de tutela. O sea, pareciera que el hecho que la Constitución enuncie expresamente a este derecho como especialmente protegido es lo que toma la Corte para hacer excepción de este requisito. Y esto me parece interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo generosa que es la Constitución de la ciudad a la hora de enunciar grupos y grupos de especial protección como los niños, jóvenes, discapacitados, etcétera, y sobre todo a la hora de enunciar, digamos, sectores vulnerables, ¿sí? Esta jurisprudencia en ese sentido es interesante. Y por último, para terminar, una jurisprudencia también, a mi modo de ver, que no comparto tanto, sobre... que no comparto la jurisprudencia en este caso del Tribunal de la Ciudad, del Tribunal Superior de Justicia. La Corte parecía un poco más generosa sobre el tema de si el tribunal puede, digamos, convertir una acción individual en una acción colectiva. Esto, yo la primera vez que lo leí dije, esto pareciera que es una locura, pero por lo menos para pensarlo. A ver, ¿cuál es la pregunta? Muchas veces puede suceder que un particular se presenta pretendiendo la defensa de un interés individual, de un derecho subjetivo, primer párrafo del artículo 43, y que, en definitiva, el tribunal entienda que ese derecho individual, en definitiva, es un derecho de incidencia colectiva. ¿Puede el tribunal, digamos, tramitar la acción como un derecho de incidencia colectiva, aun cuando el particular no lo pide expresamente? Bueno, la doctrina y jurisprudencia más clásica va a decir que no, obviamente por el principio de congruencia. A ver, ante todo, ¿qué recaudos tendríamos que tener para que esto suceda? Que la acción sea iniciada por un particular. Si le inicia una asociación, si le inicia obviamente el defensor del pueblo, claro está que está queriendo representar al grupo. Que ese particular invoque un derecho subjetivo y que ese derecho subjetivo, por las características y porque se cumplen todos estos recaudos de la LABI que estamos hablando, sea a su vez un derecho, que el particular inicia como un derecho individual y que ese derecho individual, por sus características, sea a su vez un derecho de incidencia colectiva, ¿sí? El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad tocó este tema en un caso Posadas, Enrique contra el Gobierno de la Ciudad. Era un caso en el cual Enrique Posadas lo que pretendía era que no se le descuenten los haberes con motivo de haberse unido a una huelga. En definitiva, lo que hace el Tribunal Superior de Justicia es decir, bueno, ordena como medida cautelar que no se le descuente no solo al actor, sino a ninguno de los agentes de sus compañeros, aun cuando no eran actores en ese caso, ¿sí? O sea, dio efectos extra parte de la sentencia, ¿sí? ¿Y qué dijo el Tribunal Superior? Dijo, bueno, en definitiva, acá se está violando el principio de incongruencia, porque si se inició como acción individual, hay que tramitarla como acción individual. Y revocó la sentencia en cuanto a los efectos, únicamente la dirigió el actor. Y ya con esto termino, prometo. Sin embargo, revisando un poco la jurisprudencia del Tribunal, de la Corte Suprema y sobre todo alguna jurisprudencia también última, se mete indirectamente con este tema y permite adoptar un criterio, si quiere, más amplio. ¿Por qué? Porque la Corte lo que hace es analizar, como también se dijo antes, no tanto quién se presenta, sino sobre todo el derecho que se está invocando. Tenemos un caso Kersich Juan Gabriel contra Aguas Bonaerenses, que es del 2 de diciembre del año pasado. Este caso es interesante, se han presentado 3 vecinos de la provincia de Buenos Aires reclamando que la concesionaria de agua prestara el servicio de acuerdo con las pautas de la Organización Mundial de la Salud, parecía que no lo venía haciendo, y los tribunales inferiores lo que hicieron fue tramitar esa acción como una acción individual, ¿sí? O sea, se dictó una medida cautelar a favor de esos 3 actores únicamente. Y luego obviamente, ¿qué pasó? Los vecinos fueron adhiriéndose a la acción, en un momento eran 500 personas queriendo meterse en esa medida cautelar. Esto fue recurrido por la empresa concesionaria, llegó a la Corte y la Corte dijo, bueno, más allá de que de que estos 3 actores invocaron un derecho subjetivo, acá está en juego un derecho de incidencia colectiva referido a un bien colectivo. Claramente, esto en definitiva, más allá de cómo lo plantearon los actores, esto es una acción colectiva, de manera que lo que correspondía era dictar la medida cautelar con efectos erga omnes hacia todos, esta parte, y esto hacía innecesario que se vayan metiendo
los distintos actores. De manera que la Corte acá da una pauta interesante. Está bien, estamos en la segunda categoría de LABI, no estamos en estos derechos de intereses, referidos a intereses homogéneos. Pero la Corte pareciera que el principio de congruencia acá, por lo menos a la luz de que está en juego un principio constitucional, como es el derecho al acceso a agua potable y la legitimación, la protección de intereses colectivos, deja un poco de lado este principio de congruencia, por lo menos su lectura tan estricta, para dar efectos de la medida cautelar más allá de lo que es el actor, ¿sí? ¿Y qué pasa con los derechos de incidencia, de incidencia colectiva referidas a intereses individuales homogéneos? Bueno, a mi modo de ver, esto necesitaría distinguir también de qué estamos hablando, cuál es, digamos, la pretensión que se está queriendo esgrimir. Si se quiere esgrimir una pretensión anulatoria, una pretensión de no hacer, como para mí era la que estaba en juego en el caso Posadas, insisto, para mí no habría ningún inconveniente en ese caso de, por más que sea un particular que invoca un derecho subjetivo individual, tramitarlo como una acción colectiva. ¿Por qué? Porque en definitiva, en este caso, al ser una acción impugnatoria, como dice la jurisprudencia, como dice la doctrina, pareciera que en este caso este requisito de identificar la clase, notificarla, certificarla, no es tan estricto, porque no es que se está hablando de un resarcimiento económico. Es en definitiva una acción que inicia un particular para impugnar una norma, y para el caso que obtenga una sentencia estimatoria y por ende anulatoria de esa norma, de reglamento o lo que fuera, podría eventualmente el tribunal darles efectos más allá del actor. Esto no es nuevo, ha sucedido en nuestra jurisprudencia. Tenemos el famoso caso que me dijeron contra Sofovich, que en definitiva no era impugnatoria, pero sí era ejercer un derecho. El caso Monge, que ahí sí era impugnación de un reglamento de la Universidad de Buenos Aires para el régimen de acceso. El mismo caso Alavi. Alavi había iniciado esta acción invocando un derecho subjetivo, y la Cámara de Apelaciones, confirmado por la Corte, de oficio lo extendió a todos los sujetos más allá de Alavi. Sí, me parece, el caso en que es más complicado esta conversión de oficio del objeto es cuando está en juego ya una pretensión resarcitoria o de dar alguna cosa, suma de dinero. Ahí sí me parece que si el actor no lo inició como una acción colectiva, tramitarlo de oficio como acción colectiva ya sería poner en cabeza del actor toda una serie, primero la representación que él nunca quiso ejercer, y segundo, todo lo que implica la mayor complejidad de la causa, que en definitiva el actor, si lo inició por derecho propio, era para hacerlo algo más simple. Pero bueno, nada, esta era la idea de la charla, un repaso de jurisprudencia, espero que sea de utilidad y muchas gracias.